Hubo robo al Barcelona. Julián marcó un golazo de tiro libre, el vigente campeón derrotó al Liverpool y todos los enfrentamientos están abiertos para definirse en la vuelta. Hablemos hoy de Champions League. Bienvenidos a Gol de Hoy, toda la actualidad del mejor fútbol a un solo clic. Partidazos en el segundo día de los cuartos de final de la Champions League. De un lado PSG versus Liverpool y del otro Barcelona versus Atlético de Madrid. Un enfrentamiento calientito en esta temporada, pero antes de esto, un momento conmovedor nos dejó Simeone despidiéndose de Antoine Griezmann en la rueda de prensa previa al encuentro. Agradecerte todo tu trabajo, agradecerte toda tu humildad. Sos una persona admirable para los chicos de hoy en una sociedad donde necesita gente como vos. Gracias por todo lo que nos diste, todo lo que nos das y todo lo que te voy a obligar a que nos sigas dando. Te considero un jugador y después un amigo. Te quiero mucho. Recordemos que Grisú ya firmó con el Orlando City y se va a final de temporada. Mientras tanto, el presidente del club fue preguntado por Julián Álvarez. Hay mucha incertidumbre por si continuará o no y esto respondió. ¿Puede asegurar que el año que viene Julián Álvarez será jugador de Atlético? ¿Tú puedes asegurar que no te vas a morir de aquí a finales de año? Sin embargo, luego de dejarlo en el aire, cerró diciendo: Voy a explicar bien claro y tú eres inteligente y lo vas a entender. Te lo voy a explicar en 3 palabras. Tiene contrato con Atlético de Madrid. Pasando al encuentro de hoy, el Atlético no contaba con un panorama estadístico favorable. No ganaban en el Camp Nou desde el 2006, cuando estaba Pepe Murcia en el banquillo. Desde aquel entonces son 25 veces las que han visitado en el Camp Nou. 20 años han transcurrido y no han tenido una sola victoria. En la era Simeone eran ya 18 partidos oficiales allí antes del de hoy, sin ganar uno solo. Hubo cambios de última hora en el 11 de Hansi Flick. Fermín en la activación de la mañana sufrió un golpe que le abrió un poco la cabeza y por esta razón no inició de titular, pero sí estuvo en el banco. Mientras que en el partido del fin de semana Dani Olmo figuró como falso 9, hoy Lewandowski volvió a su lugar como titular. Mientras tanto, Simeone hoy sí puso a Julián en el 11 junto a Griezmann, Lookman, Giuliano y los que ven en pantalla. Llegó el autobús del Atlético al Camp Nou y de nuevo fue apedreado. Entrando al partido en el primer tiempo hubo más oportunidades para el Barcelona, 5 remates al arco contra 2 del Atlético, pero al final salió muy mal para el conjunto azulgrana. Giuliano Simeone quedaba solo contra Joan García y Cubarsí lo tumbó. Revisión de VAR y expulsión directa. En la misma jugada, cobrando la falta, Julián Álvarez se marcó un golazo de tiro libre salvaje. 1-0 se iban al entretiempo y con un jugador menos. Para la segunda parte, Rashford tuvo la misma opción de tiro libre que tuvo Julián y por poco le entra. Luego de esto la polémica se encendió por esta acción. Musso la pasa a Pubil, pero él la detiene con la mano para volver a sacar. Nadie se pronunció, ni el árbitro ni el VAR, y pedían penal. Para el minuto 70 el Atlético buscó el segundo y lo encontró. Ruggeri asistió a Sorloth y así el noruego marcó su primer gol en Champions con el Atlético de Madrid. Así terminó el encuentro 2-0. Todo se definirá en el Metropolitano el martes. Y para ustedes, ¿es posible una remontada del Barcelona? Los leemos. Nos vamos al Parque de los Príncipes, otro partidazo que la temporada pasada vimos en octavos de final y actualmente los favoritos eran el PSG, incluso Dugarry pronosticaba una carnicería para los Reds, aunque en la primera parte sí hubo muchas más opciones para el PSG y los Reds no podían ni disparar, la diferencia fue de solo un gol, este a cargo de Desiré Doué con un pequeño desvío de Virgil van Dijk. 1-0 se fueron al entretiempo, pero en la segunda parte llegó uno más, minuto 65 para el tanto de Vicha Kvaratskhelia y el gran pase de Joao Neves. 2-0 el resultado y la serie se definirá el próximo martes en Anfield. Mientras tanto, el miércoles tendremos la definición entre el Bayern Múnich y el Real Madrid, que llegan con un 2-1, y en el Emirates el Arsenal versus Sporting con un 1-0 de ventaja para los Gunners. Para ustedes, ¿cuáles serán los 4 equipos que avanzarán a las semis? Los leemos. ¿Habrá remontada en el Allianz Arena? El Real Madrid lo tiene claro. Arbeloa sabe que sus jugadores van por una victoria en Múnich y está aún más convencido por lo mostrado en el campo ayer. Aunque Manuel Neuer fue MVP del partido, esto reflexionó el DT. Ha sido, no sé si la mejor noticia, pero sí que nos da muestras de que podemos hacerle mucho daño al Bayern. No va a ser fácil con su gente, pero como he dicho antes, si algún equipo puede ganar en
en Múnich es el Real Madrid. Por el lado del Bayern hay un sinsabor de la victoria, pues si por un lado Neuer fue el responsable de que el Madrid no anotara más, del otro los responsables fueron los mismos jugadores que erraron en varias oportunidades, ocasiones clarísimas, y sobre ello habló Luis Díaz. Estamos muy contentos, pero nos queda ese sinsabor de que pudimos marcar 1 o 2 goles más. Hicimos un gran partido ante un rival muy difícil. Y a pesar de que Manuel Neuer fue el MVP del partido, un jugador que también se llevó las miradas fue Olise, y hoy hablaremos un poco de su historia rápidamente. Olise nació en Inglaterra, se crió en Inglaterra y conoce perfectamente el fútbol inglés. Sí, el mejor fútbol del mundo, el de la Premier League. Estuvo en las inferiores del Arsenal, del City, del Chelsea, pero ninguno de estos le dio la confianza de subir al primer equipo. De allí pasó al Reading de segunda y se decantó por jugar con la selección francesa gracias a la nacionalidad de su madre, pues la inglesa tampoco le daba la oportunidad. A sus 19 años al fin pasó a la primera división, fichó por el Crystal Palace y comenzó a jugar en el fútbol profesional para llamar la atención de varios grandes de Europa, donde llegó el Bayern Múnich, que sin embargo no tuvo la competencia que se esperaba por un jugador de este nivel. El Bayern lo fichó en el 2024 a sus 22 años por 53 millones de euros, un precio que parece ser muy pequeño para la calidad de fútbol individual y colectivo que está dando actualmente. El jugador ha sido elogiado por todos los exjugadores, entre estos Jamie Carragher, quien dijo: "Lo que hizo Olise fue sin duda una de las mejores actuaciones que he visto en esta temporada de cualquier jugador". ¿Y ustedes qué opinan? ¿Es el jugador más determinante del Bayern Múnich actualmente? Los leemos. El Arsenal le ha dado un puesto de Champions a la Premier League. Con la victoria de ayer ante el Sporting, la liga inglesa lidera el coeficiente de la clasificación europea y ya se aseguran un cupo más. Los primeros 5 equipos de la tabla de la Premier al finalizar la temporada irán a la Champions. Por el momento serían Arsenal, City, United, Aston Villa y Liverpool. Sin embargo, el Chelsea está muy cerca de pelear por un puesto. Falta por conocer la segunda liga, que tendrá un puesto más. Hoy se disputó el primer partido de los cuartos de la Europa League entre Braga y el Betis, el conjunto español con las bajas de Isco y Lo Celso, entre otros. El conjunto portugués fue el primero en marcar apenas al minuto 5 y al 61 de penal el Cucho Hernández empató el encuentro. 1-1 el partido de ida. La aventura brasileña de Carlo Ancelotti comenzó en mayo del 2025 y aún sin disputar el Mundial está todo acordado para su renovación, pues su contrato actual termina a finales de julio. Ya esta semana han iniciado los últimos movimientos para cerrar el acuerdo. Prácticamente Ancelotti solo debe revisar y firmar su nuevo contrato, que lo vinculará hasta el 2030 y le mantendrá en las condiciones actuales con un salario cercano a los 10 millones de euros. Cissé ha anunciado su decisión de dimitir de su cargo como seleccionador de Libia. Dio su adiós en una imagen de Instagram, cerrando su etapa de más de un año antes del fin de su contrato, que estaba para 2027, debido a impagos durante 8 meses. Es todo por ahora. Suscríbete en el botón que ves en pantalla y haz clic en la campana gris para estar notificado con toda la actualidad del mejor fútbol. ¡Hasta la próxima!